Bueno, un gusto nuevamente encontrarnos, como todos los jueves, pero que se nos haga habitué. Esta vez la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, a través de su programa de extensión, abre esta línea online para hacer entrevistas significativas que de verdad nos aporten a la reflexión que debemos estar haciendo en esta situación de emergencia sanitaria en la cual nos tiene la pandemia. Y en esta tarde tenemos el grato encuentro, esta vez con Nicolás Mena Letelier. Él es abogado, ejerció el cargo de subsecretario de Justicia en el gobierno de Bachelet, también otros cargos dentro del Ministerio de Secretaría de la Presidencia. Con él vamos a conversar el tiempo que nos da este espacio y escuchar preguntas, si es que la hay también, sobre qué significa hoy día repensar la política en tiempos de pandemia. Si ustedes se fijan, todos estamos preocupados de las medidas que se toman, todos estamos preocupados de las indicaciones nuevas respecto a guardarse o no guardarse, salir o no salir. Todo eso, todo ese paquete de preocupaciones sociales, de nuevos comportamientos sociales, es política. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese suelo que establece el interés que debe tomarnos el buen ejercicio de pensar la ciudad, cómo pensamos hoy la ciudad y cómo la proyectamos después de esta pandemia. Bueno, Nicolás hizo un muy buen artículo que se lo publicó completo, el mostrador, lo pueden buscar ahí, después les vamos a mandar por la misma línea esta el link. Entonces, en esa entrevista tú hiciste un recuento muy interesante, muy atinado de lo que fue la explosión social del octubre 19 y después el puente hacia la dimensión de la emergencia sanitaria en la que nos tiene la pandemia. ¿Cómo tú ves esa transición? ¿Cómo tú haces una conexión entre lo que fue el estallido social y la dimensión de la pandemia que estamos viviendo hoy en día? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio de conversación, Omar, que me permite dialogar contigo y con el resto de las personas que estén en este minuto escuchándonos y viéndonos por esta plataforma. Respecto de la pregunta que tú me haces, yo lo que planteo es de que nosotros estábamos en un contexto de crisis antes de esta pandemia, que es algo evidente que por todos sabidos. Estábamos en una situación difícil, producto de una crisis social que está ahí el 18 de octubre del año 19, el año 2019. Estábamos a puertas de un plebiscito que se debería estar celebrando este próximo domingo, si que hubiésemos seguido el cronograma que estaba preestablecido. El próximo domingo estaríamos nosotros yendo a las urnas a votar en un plebiscito en algo histórico, que era determinar si que la sociedad chilena, el pueblo chileno, quería una nueva carta fundamental, una nueva constitución, y si que esa constitución iba a desarrollarse a través de un mecanismo de asamblea constituyente o de un mecanismo mixto, integrado por asambleístas electos y por parlamentarios en forma conjunta. Y estábamos en ese espacio en donde hubo, por lo más, también situaciones de violencia, en donde teníamos un país que estaba convulsionado, en donde vivíamos una situación de anormalidad ya antes de la anormalidad del coronavirus, cuando estalla esta otra crisis, que es la crisis sanitaria, que nos genera también inmediatamente otro remesón muy, muy importante en la sociedad, tanto así que se aplaza este plebiscito para octubre, y que a mi juicio es interesante analizarlo un poquito desde una perspectiva un poco más larga de qué es lo que está sucediendo. Porque si bien son crisis completamente distintas, al final de cuentas también ambas tienen en común el hecho de que cuestionan el modelo de sociedad que habíamos construido durante los últimos 30 años, diría yo que desde el retorno de la democracia hasta nuestros días. Por un lado, la crisis social cuestiona fuertemente cómo se había estructurado el modelo de sociedad que se había ideado
el régimen militar y por los Chicago Boys, que era este modelo de neoliberalismo, que es un neoliberalismo que podría decirse tiene una inspiración especial, porque una inspiración que nace de los Chicago Boys, pero al mismo tiempo también de una vertiente conservadora del socialcristianismo que representaba en su minuto Jaime Guzmán y la gente del movimiento gremial de la Universidad Católica. Entonces, hay una mezcla, una conjunción muy interesante que genera este fenómeno chileno, que tenía tal vez un correlato paralelo en lo que estaba sucediendo en Inglaterra y en Estados Unidos en aquel momento, a principios de los 80. Y bueno, y hay pues de una serie de situaciones, de situaciones históricas muy relevantes, entre medio cambio de régimen político, democracia, y sin duda alguna 30 años de importante desarrollo en varios aspectos, una crisis que a mi juicio viene a desafiar lo que eran ciertos paradigmas del desarrollo chileno, principalmente ese paradigma que trataba de instalar que solamente con crecimiento económico el país iba a tener mayor prosperidad. Y básicamente hay un estallido en donde distintas capas sociales confluyen en un malestar que además tiene mucho virilismo, porque es un malestar que no tiene ni vanguardia, ni tiene liderazgo, ni referente propio, sino que más bien es una sumatoria de molestias, de angustias, de padecimientos personales de distintos individuos que encuentran en esta forma de protesta un espacio para poder transmitir ese malestar social que estaba incubándose y que al final estalla después de muchos años, en donde habíamos tenido precedentes importantes, sin lugar a dudas. Lo había sido el 2011 con la marcha de los universitarios, y lo había sido también en los movimientos de los pingüinos del 2006. Por lo tanto, teníamos ya una situación de crisis muy, muy intensa, y que claro, después con el coronavirus tiene un cambio, pero al mismo tiempo, a mi juicio, una continuidad. Hay una suerte de continuidad y cambio. Cambio en el sentido de que las formas de manifestación, evidentemente por la situación del cuidado de salud, cambian en forma importante, y la gente no se manifiesta en las calles, y eso evidentemente genera una situación distinta en la sociedad, pero al mismo tiempo hay una continuidad en cuanto que sigue también ahora de una perspectiva distinta. Yo diría que una suerte como de reclamos al modelo que se ha desarrollado en Chile, en donde empezamos a darnos cuenta que no estábamos preparados para situaciones que creíamos que eran imposibles que se dieran, como estas pandemias que tienen casi, yo diría que semejanzas bíblicas, en donde tenemos una situación que era absolutamente inesperada para la sociedad chilena y para el resto del mundo. Tú mencionaste algo valórico respecto del estallido social y que de alguna manera la pandemia viene a ser como un escáner más agudo del talante moral, de las posibilidades de un imaginario colectivo como construcción de un nuevo país, al mencionar que el proceso del estallido social era un tanto, y lo fue un tanto, y lo sigue, nihilista, es decir, no hay un liderazgo, no hay un sueño colectivo, y señalaba un poco en tu texto, y lo has reflexionado así, el peso del individualismo. ¿En qué medida ese individualismo del estallido se ve confrontado, criticado y replanteado frente a esta situación de la pandemia? Es que ahí yo, Omar, creo que es muy importante señalar, Perdona, por lo menos mi tesis. Perdona que te interrumpa. ¿Tienes audífonos tú a la mano? O si puedes acercarte más al micrófono, porque me están diciendo por las personas que están conectadas que no escuchan bien. Eso, disculpa. Ya, dale. Perfecto, estoy más cerca. No estoy con audífono en este minuto, pero mira, yo creo que es muy importante, y así lo planteo yo, tratar de hacer un buen diagnóstico de lo que fue el estallido social. El estallido social, como lo decía yo recientemente, es una confluencia de malestares, pero también es un fenómeno extremadamente neoliberal, a mi juicio. Yo no vi, no percibí, no fui capaz de encontrar sueños colectivos detrás de ese estallido social, grandes metarrelatos, no había utopías, era
más bien, como lo estaba señalando recientemente, un reclamo porque las condiciones de vida de cada uno eran extremadamente difíciles, y era un reclamo en donde también existía una suerte de solicitud, de añoranza de un Estado mucho más presente, en que distintas personas individuales encontraron una orfandad por parte del Estado, y que estaban buscando que ese Estado volviera a tener un rol, porque la gente no estaba en condiciones de pagar sus cuentas, porque no estaba en condiciones de seguir dando los créditos, porque no estaba en condiciones de seguir manteniendo sus abuelos, porque no estaban teniendo una buena situación previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente había una situación difícil, y por eso es que este estallido social es un estallido social, Omar, que a su vez está transversal, en que tú tienes gente desde el barrio alto y desde comunas como Las Condes y Vitacura reclamando, hasta ciudadanos de lugares marginales o de comunas de clase media. Fue una cosa muy transversal, porque creo que la transversalidad de ese estallido está en que todos padecían esta suerte de orfandad por parte del Estado, este individualismo de que cada uno se cuida a sí mismo, cada uno se rasca con sus propias uñas, y si que tuviste la suerte de tener un colchón cultural, un colchón económico que te permitiera salir adelante, estabas listo y preparado para entrar en esta especie como de situación de, como podría decirse, hobbesiana, de estado de naturaleza, en que cada uno luchaba por sus propios medios. ¿Y qué es lo que ocurre con el COVID-19 y esta pandemia? El COVID-19 viene a reafirmar ya a nivel mundial de que estábamos también en una situación de absoluta precariedad con respecto a la estructura para poder defendernos. La estructura de salud, la estructura sanitaria en el mundo entero no estaba preparada. En nuestro país, ¿para qué decir? Nosotros carecemos de un sistema de salud, carecemos de un sistema de salud, está todavía por verse, pero hasta el día de hoy se puede percibir de que estamos pidiendo ayuda internacional para poder tener máquinas, para poder tener una estructura que nos permite salir adelante. Y esto viene de cierta forma a desafiar los paradigmas del neoliberalismo que se ven instalados en Chile y en nuestra sociedad respecto de cómo nosotros podíamos sobrellevar una vida digna, sin lazos comunitarios, sin vínculos, sin solidaridad. Y a mi juicio aquí se viene a desafiar brutalmente eso. El COVID-19 y esta pandemia entran en esa esfera en donde nuevamente nos dan una suerte de lección para empezar a replantearnos lo que era el devenir social al cual estábamos acostumbrados. Oye, en ese sentido también tú mencionas, y es súper interesante, este sentido de responsabilidad ética en que nos empuja y nos demanda la situación de la pandemia, y que de alguna forma, y aquí te quiero llevar hacia una proyección desde este diagnóstico, ¿cuál es el pronóstico? ¿Hacia dónde, cuál es el pronóstico esperanzador, ¿no? En qué medida, como dicen varios pensadores, entre ellos Chomsky, Zizek, que este es como la caída del modelo, la caída del sistema neoliberal. Este es ya la cisura final que quiebra el modelo, y que mismo Garretón, gran sociólogo chileno, un referente, dice, esto es como el comienzo de una nueva era, una nueva etapa. Y tú la mencionas y das algunas pautas. ¿Cuál sería el diagnóstico a partir de todo este proceso en términos de qué deberíamos esperar? Es que yo creo que es muy importante saber qué es el neoliberalismo cuando estamos hablando del neoliberalismo, porque a mi juicio se tiende muchas veces a englobar en el concepto del neoliberalismo muchas cosas distintas. Yo entiendo por neoliberalismo un modelo de desarrollo político y económico en donde la sociedad pasa a ser sustituida por la economía. Pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado, y en donde la política es dejada de lado, en donde la capacidad de deliberar la sociedad es absolutamente subsumida por los códigos del mercado que se rigen por la oferta y la demanda. Eso para mí es el neoliberalismo, que es una versión, yo diría que extrema, una versión ortodoxa del liberalismo clásico de Adam Smith en adelante. Es algo que también, bueno, que nace de la escuela, o sea, se instala acá con Chicago, pero que principalmente de la escuela de Viena,
que nace en Europa, yo diría que a principios del siglo XIX, y que se desarrolla fuertemente en Austria y en Alemania durante mediados del siglo XX, y se desarrolla fuertemente durante mediados del siglo pasado. Hayek es tal vez uno de los principales propulsores de este modelo de desarrollo, que es el neoliberalismo, y que se instaura, y que políticamente tiene grandes exponentes durante el siglo pasado, que son Margaret Thatcher y Reagan, y Chile Pinochet. Pinochet, que no era necesariamente neoliberal, ni mucho menos. Pinochet era una persona que probablemente no tenía ninguna posición al respecto, sino que más bien él adopta lo que era la posición de estos economistas que la Universidad Católica manda a hacer posgrado durante la década del 50 en Chicago, los cuales llegan muy imbuidos de esta doctrina. Y esto se instala fuertemente en Chile, y paulatinamente se empieza también a instalar en el mundo. Y yo diría que a propósito de la caída y el derrumbe de los socialismos reales, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, incluso acordémonos de que hay algunos autores como Fukuyama que dan por hecho el fin de la historia, en que en cierta forma se daba por instalado de que el liberalismo y su versión extrema, este neoliberalismo, ya era prácticamente parte de la naturaleza y que era imposible poder combatirlo. A mi juicio, decir de que el neoliberalismo se acaba puede ser, pero yo no sería tan audaz todavía. Yo diría que lo que estamos viendo es un fenómeno distinto. Probablemente vamos a tener que lidiar con un cambio que va a ir muy de la mano con la tecnologización y la robotización en general. El hecho de que nos estemos comunicando por este medio es una prueba de ello. Yo creo que Harari, por ejemplo, ha sido de los intelectuales que más lúcidamente ha sabido entender los códigos de lo que está pasando actualmente en la sociedad mundial. Harari es hijo también de Popper y de otros filósofos, yo diría, evolucionistas. Entiende que probablemente la sociedad va a seguir siendo regida por un modelo capitalista, por un modelo de mercado, pero donde paulatinamente vamos a tener una sustitución de la forma de relacionarse, en donde va a ir cada vez más teniendo mayor preponderancia la tecnología. Y eso va a generar también cambios importantes que va a requerir, para que esto sea también humanizante y para que no sea algo agobiante y un poquito aterrador, de mucha política, y de mucha política en términos éticos. Y ahí yo vuelvo a ver la Cortina, vuelvo a Hannah Arendt y a todos estos pensadores más bien de una posición más bien humanista. Yo creo que si que no somos capaces de darle un disciplinamiento ético a la tecnologización, que va a ir cada vez siendo más fuerte, que ya es un hecho y que probablemente sea lo que predomine en los próximos años, corremos el serio riesgo de caer en una suerte de neoliberalismo distinto, en donde la información pase a ser ya un bien preciado, extremadamente escaso y en manos de muy pocas personas. Y eso es un gran riesgo para las sociedades modernas. Ahora bien, yo creo que el neoliberalismo, entendido como lo que nosotros estábamos aplicando en Chile, donde el Estado prácticamente no tenía injerencia, evidentemente que esta crisis queda muy en cuestión y probablemente renacen profundamente todas esas lógicas más colectivistas o más corporativistas o más comunitaristas, no corporativistas, sino que comunitaristas en términos de pensar una sociedad con mayores lazos comunitarios, con mayores lazos de solidaridad. Yo hablo ahí en el artículo que tú haces mención, Omar, de una sociedad solidaria, de cómo entendemos nosotros una sociedad en donde pasemos desde la situación en que estamos de extremado individualismo a una sociedad en donde la solidaridad marque un poco la conducta de las personas y la conducta también de la economía y la conducta de la política. Yo voy por ese lado. Pero creo que no vamos a terminar con el modelo capitalista. Creo que las sociedades van a seguir siendo regidas por modelos de mercado. Yo creo que el liberalismo, en términos de separación entre Estado e individuo y en términos más bien, como podría pensarse desde una perspectiva de Revolución Francesa o de Revolución Norteamericana, de Estados liberales, etcétera, va a seguir existiendo. Pero tampoco es descabellado pensar en que probablemente el eje global mundial tienda a ir, por ejemplo, a mirar hacia modelos distintos de desarrollo donde ciertas libertades son más restringidas, como el caso de China o el caso de algunos países del sudeste asiático. Creo que hay varias interrogantes que van surgiendo a propósito de lo que está ocurriendo. Es muy interesante este fenómeno que está empezando a desarrollarse a través de lo que viene en los próximos meses. Tú, interesante lo que mencionas, en el sentido de que, de
de alguna manera el modelo neoliberal es la exacerbación de las libertades, pero eso pesa en contra de la solidaridad. O sea, es como solidaridad versus libertades, o menos libertades para mayor solidaridad, o un sentido renovado del concepto de libertad no tan marcadamente individualista, ¿no? Entonces, ¿cómo barajar esas cosas? Y de por medio también, por ejemplo, ¿en qué medida toda esta crisis no nos está haciendo mirar hacia un repensar el sentido de autoridad? Creo que ¿no te parece que hay una crisis de autoridad? Yo, por ejemplo, me imagino, si estuviésemos en guerra, que declara un estado de emergencia, todo se hace transversal, todo se hace transversal. Se acabó toda posibilidad de hacer campañas, de mostrarme, de visibilizarme como el héroe, porque acá es un tema país tremendamente urgente. Entonces, tú te das cuenta que el modelo de autoridad bajo un neoliberalismo que hace la democracia un mercado también de fans, de héroes, ¿ah? Y eso es lo que pasa en los medios, pasa en lo que uno observa. Me peleo con este, me muestro en la televisión. Entonces, ¿no te parece también que el camino de salida esperanzador, una es precisamente repensar el neoliberalismo desde esta exacerbación de las libertades versus mayor solidaridad y a su vez consigo mismo un nuevo sentido de autoridad, un nuevo paradigma de autoridad más horizontal? No sé, te dejo botada la pregunta reflexiva. Sí, lo que tú planteas es muy interesante, Omar. Ahora, también nosotros tenemos, junto con una crisis del modelo de desarrollo chileno, un problema grave de crisis de institucionalidad, que tú lo mencionas. Estábamos insertos en un momento de mayor crítica hacia las institucionalidades chilenas desde hace muchos años, todas, pasando por las instituciones políticas como el Parlamento y el Gobierno, y siguiendo con los empresarios, con las iglesias, bueno, con instituciones como, por ejemplo, la Asociación de Fútbol, etcétera. Entonces, eso nos lleva a tener, tal vez nosotros nos tocó todas estas crisis con la máxima representación política de esta falta de autoridad, como tú lo mencionas, que es Piñera, que en el fondo es un presidente al cual da la impresión que lo único que le interesa en estos minutos es recobrar popularidad. Y que toda su gestión está un poquito encaminada a eso. Y no vemos en general en el mapa político, y tampoco lo vemos en la oposición, desgraciadamente, capacidades para poder tomarse este tipo de situaciones de gran gravedad a nivel nacional, con una perspectiva republicana, con una autoridad distinta. Yo te decía mención de que probablemente también el paradigma de la democracia, o sea, la forma de democracia a la cual estábamos acostumbrados va a tener un remesón. Curiosamente, los países que han tenido mayor éxito con el control de la pandemia han sido los países más autoritarios. Dígase China, dígase algunas ciudades asiáticas que tienden a tener una visión en general cultural muy autoritaria, no necesariamente el gobierno, el caso de China sí, pero en Corea del Sur, en donde existen democracias, son también extremadamente autoritarios en términos, o tal vez no autoritarios sea la palabra, son extremadamente respetuosos de la autoridad, lo que hace que sea una sociedad que cuando hay este tipo de situaciones de crisis, tiendan a cohesionarse, a ser mucho más disciplinadas y sepan salir adelante de forma mucho más solidaria. Ahora, yo creo que en nuestro país estábamos viviendo un problema grave, pero el problema grave iba más bien vinculado hacia un fenómeno distinto. Estábamos con una sociedad completamente desinteresada de lo político hasta la explosión del 18 de octubre, que emerge con mucha fuerza, pero que, como te decía anteriormente, no emerge en clave política, política en cuanto a policía, pero no en cuanto a clave política partidista, sino que es una sumatoria de distintas sensaciones que se van confluyendo. Entonces, yo creo que lo que va a suceder, o debería suceder, o me gustaría que sucediera en los próximos meses, es que tuviésemos la capacidad de poder replantearnos esta crisis institucional desde una perspectiva también de una suerte de cuestionamiento a cómo estábamos desarrollando la democracia. Y en eso probablemente las formas de participación más deliberativas, las democracias deliberativas, como se
se ha estudiado por varios autores, sean una respuesta mucho mejor a lo que viene en los próximos años, en términos de que hagamos partícipes a la sociedad en su conjunto en la toma de decisiones. Y ahí, sin lugar a dudas, que la democracia como la tenemos nosotros instalada en nuestro país representativamente, está en grave cuestión, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, yo creo que va a haber un replanteamiento profundo de la democracia, eso no me cabe duda. Y ojalá que eso se pueda plasmar en un proceso constitucional interesante, pero yo creo que sí, se va a generar un cuestionamiento muy profundo a como estábamos acostumbrados a las fórmulas de sintetizar las demandas ciudadanas con estas fórmulas extremadamente verticales que yo creo que ya no tienen mucha cabida en la sociedad, porque la sociedad demanda mayor horizontalidad y una fórmula de trato mucho más acorde a los nuevos tiempos, además sumado a que también tenemos todos estos medios digitales que permiten hacer eso. Oye, y mirando siguiendo nuestra mirada hacia esperanzadora, ahora, entendiendo también el rol de las comunidades de fe, el rol de la espiritualidad de las iglesias. Bauman señalaba en su libro Ética de la Posmodernidad que una de las condiciones de la ética de la posmodernidad es la exacerbación radical del individualismo, o sea, ya el individualismo a una dimensión monstruosa, que en este eslogan que yo observo y me incita a escribir unas notas respecto de yo me cuido y te cuido, me recuerda a la maravillosa frase de una tribu africana, el Ubuntu, que significa yo soy si tú eres. O sea, si yo estoy bien, tú estás bien. Si tú estás bien, yo estoy bien. Esa dimensión que se impone con fuerza en la lógica de cuidarnos en este tiempo de pandemia, ¿en qué medida las comunidades de fe, las iglesias, aportan a que esto no sea solo este momento, que de alguna manera es el fundamento de un cambio como el que tú estás planteando respecto al modelo que vivimos? ¿Qué rol les atribuye? ¿Qué valor tiene en este reestructuración o reaprendizaje ético en cuanto al valor del otro y no la supremacía de mi autonomía individualista? ¿Cómo? Sí, yo creo que me gustaría decir es que las comunidades de fe, Omar, y en general los que somos hombres de fe, tenemos un rol insustituible en el devenir social y tenemos que estar insertos en la política. El rol de las comunidades de fe, y lo digo en términos generales para no referirme a iglesias particulares, durante el siglo XX en Chile, fue determinante. Los principales líderes que tuvimos en nuestra sociedad fueron personas que estaban muy vinculadas a distintas fe que profesaban. Incluso personas agnósticas que también estaban vinculadas no a fe, pero estaban vinculadas por última estructura. Hablo de los masones, que no son obviamente personas con fe, pero por último tenían cierto nivel de estructuramiento con creencias detrás. Yo creo que eso es fundamental, las comunidades de fe, porque las comunidades de fe le van dando a la sociedad evidentemente un disciplinamiento ético. Y ahí yo hago una crítica brutal a lo que ha ocurrido en los últimos años con las personas que están vinculadas a las iglesias, que se han retraído, que se han ido del espacio público. Y el espacio público se lo han ido dejando, desgraciadamente, o a fascinerosos fanáticos, que los hay en abundancia, y que dicen ser representativos de cierta fe, o derechamente a personas que no tienen ningún tipo de vinculación con la fe o con ciertas éticas o con ciertas morales, y que desgraciadamente termina siendo un poco gente que no tiene mucha capacidad para poder dirigir y liderar la sociedad actualmente. Entonces eso también genera obviamente mucha desconfianza y la gente se siente muy defraudada. Entonces, yo creo que es muy relevante que las comunidades de fe vuelvan a tener un rol protagónico en la política. Esa sería mi primera conclusión respecto a cuál es el rol. Y el segundo, evidentemente, lo que tú planteas y lo que yo también digo en mi artículo es
que nosotros tenemos que ser capaces, y ahí hago una crítica al sector más progresista de nuestra sociedad, de tener una alternativa frente al neoliberalismo. No basta con decir que somos antineoliberales y que estamos por una sociedad no individual. Hay que ser capaces también de construir un bloque de ideas coherentes, racionales, que sean ideas que, además de coherentes y racionales, sean también ideas que puedan permear en la sociedad, en el común de la sociedad, en el sentido común me refiero, y que aboyen por un modelo de desarrollo distinto. Porque el liberalismo exacerbado no es parte de la naturaleza, no es la cordillera de los Andes ni el Océano Pacífico. Es un modelo creado por personas de carne y hueso. Bueno, ¿por qué no somos capaces nosotros de crear un modelo alternativo? Y no hemos sido capaces de crear un modelo alternativo científico que sea al mismo tiempo un modelo posible de aterrizar en la sociedad chilena y ojalá en el mundo entero. Las religiones, yo no creo que estén llamadas a crear esos modelos, sin lugar a dudas, pero las religiones tienen mucho que aportar desde la perspectiva, por ejemplo, de la ética. La perspectiva de la ética es fundamental para poder disciplinar a la política y poder darle conducción a la política. Y ahí yo planteo que sería muy relevante poder establecer un paradigma solidario. Este paradigma que tenemos nosotros de que yo estoy bien en la medida de que me realizo como consumidor es muy brutal, porque al final de cuentas lo que cuenta es el que yo pueda consumir a destajo, en abundancia, y que eso me va a traer la felicidad, es decir, una falsa perspectiva de felicidad. Y yo estoy convencido de que si que tú eres capaz de instalar culturalmente, de que tú estás bien en la medida de que el resto está bien, cambias completamente la forma de relacionamiento social dentro de una estructura, colectiva. Y eso es muy importante, pero también muy difícil. Es decir, que yo, Nicolás Mena, o tú, Marco Cortés, eres feliz, pero sí y solo sí si también el resto de la sociedad lo es. Yeah. Y eso significa un trabajo colectivo que desgraciadamente no lo tenemos. Se ha instalado fuertemente, yo soy feliz en la medida de que yo, y con suerte mi núcleo familiar lo es, y el resto me importa un bledo. Eso fue lo que se instaló, por ejemplo, en la privatización de la educación. La privatización de la educación con los colegios particulares subvencionados era una mirada donde al final de cuentas lo que importaba era que yo, pagando un poquito más, tenía una falsa perspectiva de felicidad que me estaban vendiendo estos colegios particulares subvencionados. Desgraciadamente el ministro de Izaguirre ocupó una mala fórmula para poder representar esto cuando habló de los colegios con nombres en inglés, etc. Pero hay algo cierto en eso. Al final de cuentas eran una suerte de mensaje publicitario que te permitía llegar a la felicidad a través de la educación. Bueno, eso era extremadamente individual y eso fue tan potente que la sociedad se lo terminó al final de cuentas creyendo, de modo tal de que incluso salieron padres a reclamar en contra de la reforma que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, ahí yo te doy un ejemplo de algo tal vez un poquito de algo terriblemente terrenal y terriblemente coyuntural, que fue lo que vivimos durante estos últimos años, que es un montón de muestras de cómo nosotros tenemos esta perspectiva cultural neoliberal tan fuertemente instalada, pero al mismo tiempo hay una crítica, a mi juicio, que tenemos que hacernos, una autocrítica, de por qué no hemos sido capaces como sociedad de poder instalar un modelo alternativo racional y serio. Después de la caída del marxismo y de los comunismos, de los socialismos reales, no ha habido ninguna alternativa seria al modelo neoliberal en los últimos 30 años. No ha existido nada. Hubo un atisbo con los gobiernos socialdemócratas en Europa y en Estados Unidos, tal vez con lo que hizo Clinton y Obama, pero que fueron cosas extremadamente tenues y que finalmente terminaron sucumbiendo ante los problemas de migración y ante la crisis global del 2008. Pero después de eso no hemos tenido ninguna capacidad de crear un bloque de ideas racional, científico, que sea alternativa real al neoliberalismo en Chile. Y me parece que instalar desde la perspectiva de las comunidades de fe la solidaridad como elemento aglutinador que permita crear una economía distinta sería extremadamente beneficioso. Sí, interesante que lo que vas planteando sobre la base de las evidencias escandalosas que devela este periodo de emergencia mundial, no recae sobre ello inmediatamente un juicio ideológico. Te estás poniendo comunista, como por ejemplo,
la evidencia del escándalo de la mala distribución de los recursos, de que personas sean dueñas de países cuya riqueza supera el presupuesto de varios países pobres o más pequeños. El escándalo de lo que se dice en algunos círculos sociológicos del modelo del canalla. ¿Quién nos dirige hoy día? El canalla. ¿Ah? El canalla número uno, el señor Trump, que llega a ser, de verdad, avergonzante las medidas monstruosas que él toma. Entonces, yo pregunto, ¿será posible que repensar la política mirando hacia el futuro nos sacuda esos marcos ideológicos que básicamente han sido alimentados para sostener un modelo, ¿no? Como tú lo planteas, por ejemplo, una sociedad más solidaria, desde un repensar un modelo económico, la gente antes de esto, ojalá que después de esto saquen esos esquemas ya superados, te estás poniendo comunista, como si el modelo comunista estuviese hoy refrendado positivamente. ¿Te parece que es posible soñar que salir de esta pandemia nos signifique posicionarnos de la transformación de la sociedad y de los modelos con un sentido más de urgencia ética, con un sentido más de urgencia moral, ¿no? Que de construcciones ideológicas detrás? Okay. Sin desmerecer que todo eso tiene que ver instrumentalmente, sino que me refiero a ese típico modelo ya que de alguna forma la pandemia desdibuja, no sé. ¿Te parece? De hecho, lo digo a partir de un comentario que ponen dentro de las preguntas, dentro de los comentarios de nuestra conversación. ¿Tú crees que es posible, o sea, que salgamos de ese esquema tradicional que nos ha tenido aprisionado en cuanto a esquemas ideológicos superados históricamente y que la pandemia nos puede ayudar efectivamente a eso? ¿Tú crees eso? Por ejemplo, pensar que romper el modelo neoliberal, como tú dijiste, para muchos pasa por ser marxista. No sé. ¿Es posible pensarlo? ¿O es posible incluso recuperar a Marx desde un sentido menos ideológico? Perdón. O sea, Marx siempre va a estar presente, Marx siempre va a estar presente, Omar, como un referente importantísimo de interpretación histórica. Yo no lo comparto, yo no comparto el materialismo dialéctico ni la lucha de clases como un motor del devenir histórico del hombre, pero sin lugar a dudas que es un fundamento de reflexión muy importante si uno quiere plantear cosas distintas para lo que viene. Lo que tú planteas es interesante. Mira, sin lugar a dudas hay una disquisición ética que se está empezando a generar que probablemente nos sacude, nos remezca como sociedad, que es esta disquisición entre la capacidad que tenemos para darle salud a todas las personas versus los recursos que existen para darle salud a todas esas personas. Se ha instalado por parte de algunas autoridades, de algunos líderes de opinión, y especialmente de economistas, de que no tendríamos capacidad para poder darle salud a todos los ciudadanos que la requieran, y que tendríamos que empezar a discriminar entre los que están más enfermos o los que no son viables médicamente. Yo me pregunto, ¿esto es un problema económico real? Cuando tú tienes personas que son capaces de acumular, como tú muy bien decías, prácticamente el Producto Interno Bruto de un país completo. Entonces hay un problema que no es de falta de recursos, hay un problema de distribución de muchos recursos. Nunca antes la sociedad, nunca antes el hombre, nunca antes el ser humano haya tenido tantos recursos a su disposición. El problema es que están extremadamente concentrados y extremadamente mal repartidos. Bueno, dado esto, hay que empezar entonces a reflexionar qué es lo que viene más adelante. Yo creo que seguir pensando en fórmulas como las que se implementaron durante el siglo XX, fórmulas del socialismo real o neomarxistas, a mi juicio, no son la solución. Yo creo que hay que ser capaces y hay que atreverse de plantear fórmulas distintas. Ahora, tampoco hay que descubrir la pólvora. Yo creo que gran parte de esas fórmulas distintas vienen dadas por ejemplo, las distintas perspectivas filosóficas de las religiones que nosotros compartimos. El cristianismo en sí mismo es una alternativa a eso, es una gran alternativa. El cristianismo entendido desde una perspectiva
social. El social cristianismo es sin lugar a dudas una gran respuesta al neoliberalismo y es una respuesta con democracia y con libertades. Entonces, bueno, ¿por qué no somos capaces de poder implementar políticas desde esa perspectiva? Porque desgraciadamente la religión se fue abstrayendo de la política. Los religiosos, los líderes políticos religiosos se fueron alejando de la política y le fuimos regalando ese espacio a fascinerosos que ocuparon el espacio y que no supieron encauzar a la sociedad en la perspectiva del bien común, sino que la encauzaron para sus propios intereses, muchas veces fanáticos. Y terminamos con una religión preocupada de la moral, preocupada de la sexualidad y no preocupada de la desigualdad, que es la principal inmoralidad que tenemos actualmente en el mundo. Sí. Yo estoy convencido que somos capaces de integrar desde una perspectiva de nuestra fe y filosófica, la política y la economía van a ser distintas. Y para eso yo creo que no hay que buscar mucho más atrás, porque todas esas respuestas están dadas en nuestros textos, en nuestras distintas publicaciones, en nuestra distinta filosofía y en nuestras distintas orientaciones religiosas. Oye, muy rico el diálogo, muy rico la conversación, creo que da para que seguir conversando, seguir replanteando sobre todo lo que has dicho en el último momento respecto a la incidencia pública de las religiones, puntualmente en este caso el cristianismo. En qué medida eso es una vehiculización de una dimensión de un sueño colectivo, de un imaginario social desde la fe, viable e inclusivo y no impositivo en términos de fascinerosos, como bien lo mencionas tú, que tienen más bien un individualismo colectivo. Bueno, yo te agradezco mucho, se nos está acabando el tiempo. Quisiera decir una última palabra de ánimo a todos los que estamos en estas, todos y todas estamos en esto, hacia el futuro que nos viene, la esperanza que replantea esta crisis como una oportunidad. Tiene el micrófono. Bueno, no, yo estoy convencido de que las crisis son oportunidades. Yo cuando hice este artículo, en una parte hablo de la crisis que tuvo la humanidad en el 1347, 1348 con la peste negra, que significó el que muriera una cantidad importante de campesinos en Europa, cerca de un tercio de la población europea murió, y eso finalmente derivó en el ascenso del Renacimiento y posteriormente la burguesía, producto de que se tuvo que mecanizar y tecnologizar todo el desarrollo agrícola. Bueno, estas crisis generan oportunidades. La crisis de las guerras que tuvimos el siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, generaron grandes oportunidades. Tal vez la mayor prosperidad que vivió la humanidad fue desde el año 45 hasta fines del siglo pasado, es decir, esos 40 y tantos, 50 y tantos años después de la Segunda Guerra fueron de máxima prosperidad en gran parte del mundo. Bueno, yo creo que de aquí tiene que surgir también algo esperanzador. Y sin lugar a dudas también que este baño de realidad que implica esta pandemia es también un baño de humildad, de entendernos que somos seres frágiles, que somos seres extremadamente volubles, extremadamente susceptibles al devenir natural, a lo que nos plantea quienes somos creyentes Dios, y que bueno, esta especie como de arrogancia a la cual estábamos acostumbrándonos, de que estábamos siempre con control de todo, realmente se nos pone en cuestión con este tipo de crisis que nos vuelven a caer en la realidad, que no somos más que un animal obviamente con inteligencia, como sapiens, pero al final de cuentas un animal y que bueno, hay una autoridad mayor que es Dios y que tenemos que ser capaces de entender nuestro rol de esta sociedad y nuestro planeta. Así que yo creo que de esto, sin lugar a dudas, que vamos a tener que sacar lecciones importantes. Y otro punto que toco al final para terminar todo lo que ha significado esto en términos de renacimiento ambiental. Es brutal cómo se han vuelto a despejar los cielos, cómo han vuelto a llenarse de pájaros la ciudad y cómo los animales han vuelto a bajar a ocupar su espacio natural que fue sustraído por el hombre.
eso también da cuenta de la importancia de estos fenómenos, de cómo muchas veces se vuelven a equilibrar los desequilibrios producidos por la especie humana. Muy cierto, muy sabio. Y la verdad es que les animamos a todos y todas que han sido parte de este conversatorio y que lo pueden compartir y volver a escuchar, es que efectivamente todo lo que estamos viendo respecto de los cambios, todo lo que estamos observando, incluso en esta recuperación de los espacios para los animales que veíamos como perdidos, cóndores en los balcones de algunos departamentos hacia arriba, es decir, ¿qué está pasando? Está pasando que al mirarlos y contemplarlo nos invita a repensar lo político, el qué sociedad queremos en términos de que la política se recupera como un valor urgente y necesario. Y eso ha sido un poco la riqueza de este diálogo contigo, Nicolás, de recuperar ese sentido rico de soñar un mundo mejor, de ponernos en marcha respecto de eso, y que nos libre Dios de este individualismo monstruoso y nos encamine hacia un sentido más solidario, más comunitario, más colectivo, más de que el yo te cuido y tú me cuidas sea permanente, ¿eh? Y que yo estoy bien porque tú estás bien. En ese sentido, que todas las religiones y que el cristianismo ponga sus manos en ese objetivo, que lo podemos lograr, que podemos avanzar, siendo realista, porque la fragilidad y la condición humana pareciera a veces invertir ese texto de Hariri, de dioses a animales, más que de animales a dioses, pero bueno. Así que, así que gracias, Nicolás, que estés bien tú, saludos a tu padre, Carlos, y esperamos seguir viéndonos en otros momentos y poder retomar el tiempo en que nos podamos dar un abrazo más allá de lo virtual. Así que muchas gracias como comunidad como comunidad teológica evangélica de Chile, agradecemos el tiempo que se dan, agradecemos meternos en sus hogares y ofrecer un poco alguna reflexión, un repensar las cosas con la esperanza de que podemos cambiar y podemos soñar una realidad distinta y más esperanzadora y solidaria para todos y todas. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Adiós.